Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Bueno, estamos ya finalizando y en el entreacto hablamos un poquito de la dualidad, no solamente institucional, dos estados en paralelo y en conflicto, sino también que hay otra dualidad más terrible, que es la dualidad de la sociedad. Quisiera que nos dijera, Ali, para finalizar, ¿qué hace Acceso a la Justicia en pro de buscar la institucionalidad y en pro de reconstituir todo el tejido social? ¿Cuáles son las tareas de Acceso a la Justicia y cómo se puede colaborar con Acceso a la Justicia? Sí, bueno, la colaboración es si pueden participar en nuestras redes, si pueden darnos sus opiniones sobre los temas que nosotros planteamos ahí en nuestra página web. Nosotros, por ejemplo, tenemos un anteproyecto de ley de carrera judicial, algo que nunca se ha tenido aquí en Venezuela. Aquí la carrera judicial es una cosa inexistente y nosotros entonces planteamos que parte justamente de la reconstrucción que debe hacerse cuando aquí se restablezca o se establezca un Estado de Derecho es justamente el tener carrera judicial, el tener jueces imparciales e independientes. Y por eso entonces si alguien puede bajar el anteproyecto y quiere dar su apoyo, quiere colaborar, hacer alguna observación, hacer alguna mejora, pues con mucho gusto pues será recibido. Y del mismo modo ahí nosotros damos información muy valiosa sobre temas de jurisprudencia, sobre temas de información general en materia jurídica, sobre lo último en materia de legislativa, lo que está pasando en la Gaceta Oficial, que por ejemplo hay un desastre porque hay números que se publican y después se saltan 3 o 4 números y esos 3 o 4 números aparecen al mes o a los 2 meses. Es decir, el desastre es a todo nivel y caótico en todo sentido. Y adicionalmente ahí pues constantemente hacemos estos análisis que compartimos con ustedes por estas vías sobre lo que está ocurriendo y damos la explicación jurídica, porque nuestra posición es completamente jurídica. Nosotros no tenemos una posición política ni nuestra participación es política. Por eso es que en estos casos lo que nos duele, lo que nos molesta muchísimo es que no hay un respeto institucional y que justamente uno se puede construir un país de espalda a las instituciones, como no se puede construir un país teniendo dos realidades, la realidad de Caracas. O sea, nunca desde la época de Guzmán Blanco Caracas no representa a Venezuela. Es como una burbuja. Totalmente. Le digo yo que vengo de pasar mis navidades con mis padres. En el fin de año lo pasamos con mis padres en Puerto Ordaz. Y bueno, mi papá ha tenido que dormir haciendo la cola para echar gasolina. Una carestía total. Entonces, eso aquí en Caracas no pasa. ¿Por qué en Puerto Ordaz la gente tiene que dormir en colas para echar gasolina? De hecho, antes de venirme, había gente que estaba haciendo colas del sábado al lunes para poder echar gasolina. Entonces, es decir, dos días de cola. Entonces, el tema es por qué en Puerto Ordaz, y casi como digo Puerto Ordaz, digo San Cristóbal, digo Maracaibo, digo Puerto La Cruz, ¿por qué ahí hay que hacer colas de 2 días y aquí en Caracas yo voy y echo gasolina sin ningún problema? Porque en Caracas se ha convertido en una escenografía de una falsa realidad que no representa a la Venezuela real, lamentablemente. Muy comunista, ¿no? En la época de Stalin se hacía eso a menudo. Así es. Se disimuló la tragedia de Ucrania, el Holodomor, poniendo la alfombra roja, ¿no? Por aquí Así pasa es. la reina, entonces todo una maravilla. Ahora bien, me interesa mucho el seguimiento que hacen al Poder Judicial, porque aunque está de tercero en la jerarquía de los poderes en la Constitución, decía Alexis de Tocqueville en su libro La democracia en América, que aunque predominase el poder legislativo, era significativo la importancia social y la importancia política del Poder Judicial, es decir, el poder que tenía un juez federal para, por ejemplo, parar una decisión de un presidente. Así es. O para cuestionar una ley. Así es. ¿Qué importante es el Poder Judicial? Hay que verlo como el fiel de la balanza, es decir, ahí está el poder de la Asamblea Nacional, está el Poder Ejecutivo y el que justamente establece que ese equilibrio se mantenga entre un poder y otro es precisamente el Poder Judicial, que en países serios, en países donde son imparciales e independientes las decisiones de los tribunales, no tiene ningún problema en tomar decisiones, sea en contra del Poder Ejecutivo o sea en contra de la Asamblea, cuando eso corresponde en derecho. O sea, por ejemplo, y eso es una pregunta que le hago a los oyentes, ¿cuántas decisiones del Tribunal Supremo han sido contra el gobierno? Ninguna. Bueno, la respuesta es absolutamente ninguna. En Estados Unidos es fácil. No digo que es una en 1 millón, no. Es fácil.
conseguir decisiones del Tribunal Supremo contra el Poder Ejecutivo, claro, cualquiera que sea dirigido por una persona de cualquier naturaleza. Entonces, ahí vemos cómo en una democracia, cuando funcionan las instituciones, esto se hace. Esto ocurre también en Inglaterra, donde también hay decisiones contra el Poder Ejecutivo o en cualquier democracia. Entonces, esto es lo que nos pone en evidencia es cómo en Venezuela no podemos hablar de lo que está existiendo como una democracia. La esencia de una república es el equilibrio de poderes, y la esencia de una república es que haya pesos y contrapesos, y la esencia de la democracia es la alternancia en el poder. Así es. Y el respeto formal de la Constitución, de las leyes, y eso que tú has llamado la soberanía popular y la autodeterminación del pueblo. Son los ejes cardinales, y sobre eso tendremos que hablar mucho más a futuro en Monitor de los Derechos Humanos. Muchas gracias por su atención. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.